Si leemos el libro del Éxodo desde los personajes, en un primer momento los personajes principales son el pueblo que sufre, en el segundo el faraón y en el tercero la figura de Moisés. Hay varios antecedentes interesantes que los primeros capítulos del Éxodo nos van a presentar sobre él. Lo primero, cómo este personaje es educado en la corte del rey, aunque tiene orígenes relacionados con el pueblo que sufre. Ahora, la actitud de Moisés cambia cuando él se encuentra y se enfrenta ante los sufrimientos que vive el pueblo de Israel. Específicamente, la historia de Moisés toma un vuelco cuando él se da cuenta que su pueblo es maltratado y es tratado como esclavos. De esa forma comienza un nuevo camino para él, donde en medio de lo que está viviendo el pueblo de Israel, él es capaz de sentir el dolor del otro. Y no solo el dolor, sino el comenzar a hacer justicia específicamente a los que sufren y ponerse del lado de aquellos que están viviendo situaciones complejas. Es por eso que el libro del Éxodo nos va a presentar un rostro bien difuso sobre la figura de Moisés. Porque en un primer momento, antes que él sea llamado por Dios para todo este proceso que va a vivir el pueblo de Israel de la liberación, Moisés humanamente puede parecer que comete muchos errores. Pero lo primero que nos presenta el texto bíblico es que Moisés va y asesina a un egipcio. Y esto lo hace en solidaridad con el prójimo. Hay un dicho popular que dice: el fin justifica los medios. Creo que el fin de Moisés pasa por este acto de ser solidario con su pueblo. Y esto le provoca a él rabia, molestia, nostalgia, conflicto, específicamente por el sufrimiento de otros. Moisés carga este estigma, el estigma de haber manchado sus manos con sangre, producto de la experiencia de defender a su pueblo. Otro momento también de su vida es cuando en medio del desierto, en este primer camino que él tiene, cuando arranca producto de este asesinato, es cuando se encuentra con las hijas de un sacerdote. Y el texto bíblico nos va a decir que Moisés actúa en defensa de ellas, cuando los pastores no querían dejar que ellas consumieran agua del pozo. Van a ser estas dos historias que van a presentar el preámbulo de la historia del llamado de Moisés. Y que en ambos casos la acción de Moisés está marcada por la solidaridad con los más débiles, con las víctimas, con los que sufren. Y lo tercero tiene relación a la vocación de Moisés. Y ante esto hay 5 objeciones que Moisés hace al llamado que Dios le está haciendo de liderar al pueblo para sacarlo de Egipto. Hay un forcejeo entre el capítulo 3 y el capítulo 4 entre Dios y Moisés, una conversación que no tiene muchas aristas, sino que tiene una rivalidad entre él y Dios acerca de este llamado y esta tarea que Dios le está confiando. El primer momento es cuando Dios le habla a Moisés y le dice que él lo va a utilizar para que vaya a ir en contra del faraón y va a ir a decirle al faraón de que él tiene la misión de liderar la liberación del pueblo de Israel. Moisés responde con una pregunta de duda: ¿quién soy yo para ir donde el faraón? Y Dios le dice como respuesta: mira, Moisés, yo voy a estar contigo. Moisés no se queda convencido con estas palabras y como una segunda objeción, Moisés comienza a dudar de Dios y le dice: ¿quién eres tú? Y Dios le responde a Moisés y le dice que él es el Dios que ha estado con sus padres y que es el Dios de la liberación. No queda conforme todavía Moisés con esa respuesta de Dios y presenta una tercera objeción. Moisés pone como excusa al pueblo y le dice a Dios: pero Dios, este pueblo no me va a hacer caso.
este pueblo no me va a escuchar. Y Dios le dice que Él va a poner en sus manos prodigios que le servirán de señal para el pueblo, para que confíen en las palabras que Él les va a dar. Y como una cuarta objeción, Moisés lisa y llanamente no quiere ir y comienza a utilizar todas las excusas habidas y por haber para presentarlas delante de Dios. Y una de estas excusas es el hecho de decirle a Dios: mira Dios, el impedimento que tengo es que soy tardo para hablar. Y Dios le responde: Moisés, no te preocupes, porque yo hablaré por medio de ti. Y como una quinta objeción, Moisés no responde afirmativamente a Dios. Moisés le dice tajantemente a Dios: envía a otro. Y Dios le dice: yo usaré a tu hermano, Aarón, para que juntos ustedes realicen esta tarea que yo les he encomendado. Después de estas 5 objeciones, pareciera ser que Moisés responde al llamado de Dios. Y Dios actúa y utiliza a Moisés en Egipto cuando tiene que liderar el pueblo para sacarlo a la tierra prometida. En el paso del Mar Rojo, cuando Moisés es el que alienta al pueblo a seguir. En medio del desierto, cuando durante estos 40 años tiene que acompañar al pueblo y liderarlo. Y por qué no decir también que en este camino largo del desierto, Moisés solamente disfruta del mirar la tierra prometida desde lejos antes de su muerte. Ante la experiencia de Moisés, que es una significante importante para la historia del pueblo de Israel, y quizás también tiene sentido para nosotros el día de hoy, les invito a reflexionar en base a 3 preguntas. La historia el día de hoy, en su primer momento, nos presentaba a Moisés, que fue capaz de hacerse parte del sufrimiento de otros, producto de conocer lo que otros vivían. La primera pregunta que yo les quiero hacer es: ¿estamos dispuestos a conocer el dolor del otro? ¿O solamente estamos preocupados de nuestros propios dolores, que se nos hace totalmente insignificante lo que el que está a nuestro lado está viviendo? Moisés tuvo que salir de la comodidad del palacio para darse cuenta que habían otros que estaban sufriendo. Lo segundo, nosotros leemos a Moisés como el gran libertador de la historia de Israel. Pero Moisés fue un hombre igual que nosotros y nosotras, con debilidades y con preguntas delante de Dios. Y ante esas dudas y ante esas preguntas, nos encontramos que las crisis de fe, como fue lo que vivió Moisés, se transformaron en el cimiento para un largo proceso de 40 años, donde Moisés perfeccionó su vida en la compañía de Dios. ¿Estamos dispuestos a vivir esa mutación en la vida de la fe? Y por último, el desierto para nosotros siempre parece ser un lugar de hostilidad. Pero el desierto fue la escuela que vivió Moisés. Y en esa escuela aprendió el proceso, cómo Dios iba a actuar con el pueblo y con él. ¿No será que nosotros y nosotras en este tiempo también debiéramos ir al desierto? Y en ese desierto ser capaces de descubrir la compañía de Dios. ¿De qué forma nos disponemos para ir a aquel lugar para ser bendecidos también por Dios? Que el Señor nos bendiga y a la luz de la historia de Moisés podamos descubrir el propósito de Dios para nosotros y nosotras en este tiempo.